Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Francisco Huerta Montalvo y al licenciado y arquitecto Lolo Echeverría. A los dos, no solo por su experiencia, por la voz autorizada que tienen, sino porque además hacen casi, yo diría, militancia, y eso siempre reconocemos, de la opinión pública. Lolo escribe, Lolo comparte con todos los medios que le solicitan, Francisco Huerta igual. Así es que los dos nos pueden ayudar un poco a entender qué es la gobernabilidad y a qué retos se enfrenta el presidente electo, que llega con 12 asambleístas. Estábamos revisando a ver, Sixto Durán Ballén llegó a sí mismo con menos de 12, incluso él me parece que con 8. Eh, pero claro, hay tres grandes grupos, sobre todo en la asamblea, pero también uno revisa a los alcaldes, los prefectos, todo eso tiene que ver con los acuerdos que habrá que llegar. ¿Y qué debemos entender entonces, doctor Huerta? Francisco, bienvenido, buenos días, por gobernabilidad? Buenos días. Al respecto, hay mucho que se podría decir desde el punto de vista teórico. Relativamente nueva la expresión, la aspiración a lograrla es antigua. Es tener la posibilidad del ejercicio del buen gobierno, pero no necesariamente porque se tienen buenos socios, buenos aliados políticos o porque se logra una mayoría, sino porque precisamente se ejerce el buen gobierno y eso le merece el respeto ciudadano, que le da gran estabilidad. Fíjese cómo la gobernabilidad puede alterarse por razón de algunas medidas que se toman y que no son consensuadas debidamente. Lo que acaba de ocurrir en Colombia, que obliga al presidente Duque a dar marcha atrás en un proceso de nuevos impuestos, determina que la gobernabilidad se pierda. Las ciudades comienzan a reaccionar en todo Colombia y hay que dar marcha atrás. Lo que quiero significarles es que no necesariamente dependerá de los acuerdos en el Poder Legislativo la gobernabilidad. Peor todavía si estos acuerdos son el precio de la corrupción, que ha sido una tradición ecuatoriana, caso específico el de la entrega de los hospitales, por ejemplo. Eso no puede suceder en el nuevo gobierno. Los acuerdos tienen que ser programáticos en función del interés nacional. Claro, esto también es la teoría. Vamos a ver en la práctica cómo consigue gobernabilidad el nuevo presidente del Ecuador. Claro, nuevamente saludar a Lolo Echeverría. Lolo, bienvenido, buenos días. Francisco Huerta, desde esa experiencia, nos dice, sí, no solo es la posibilidad de gobernar, teóricamente, y de hacerlo bien, pero las condiciones están dadas para esta gobernabilidad cuando hay un grupo que de todas maneras, si bien en la primera tuvo 33% para cerrar, en la segunda avanza al 46%. No tiene mayoría en la asamblea, pero tiene alcaldes importantes que podrían tener influencia. Esa gobernabilidad puede excluir ese tratamiento en la asamblea, enviar con objetivos nacionales unas leyes y, no sé si valga usar esa palabra, pero venderlas de mejor manera a la ciudadanía para conseguir que sea un gobierno con los ciudadanos y no de mayorías, como dice Francisco Huerta, y peor aún, que sea mayorías a costa de la corrupción o, como se ha dicho y la reacción ha sido dura, a costa de la impunidad. Lolo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo para Pancho Huerta y para la audiencia. Eh, es muy difícil conseguir una mayoría en las condiciones políticas actuales porque el- la composición de la Asamblea responde a la primera vuelta electoral y es muy diferente de la segunda vuelta electoral.
pero siempre hemos vivido nosotros entre hombres. El uno es que el Ejecutivo cuente con una mayoría para que el gobierno sea o resulte eficaz. El otro es que la Asamblea tenga la adecuada representación de todas las fuerzas políticas. Entre una y otra hemos oscilado y cada uno tiene algunas ventajas y también tiene desventajas. Bueno, ahora se manifiesta la desventaja porque el presidente no tiene mayoría, pero alguna esperanza hay en cuanto que ninguno tiene mayoría y por lo tanto es indispensable el hacer acuerdos, hacer arreglos para conseguir la gobernabilidad. A mí me parece que en este momento, en esta administración, las dos palabras claves van a ser gobernabilidad y paz social. La gobernabilidad es la posibilidad de coordinar las funciones del Estado para lograr eficacia. Si es que la oposición no acepta las condiciones o los resultados electorales a cabalidad, entonces lo que va a hacer es boicotear el gobierno y agitar socialmente en condiciones en que el pueblo está empobrecido, asustado con la pandemia, en desempleo. Esto puede ser un problema muy serio porque la agitación puede ser algo extremadamente contagioso. De manera que es indispensable construir la gobernabilidad en las condiciones en que estamos, y esta es la tarea, creo yo, fundamental del nuevo presidente, Francisco. Sí, y claro, ahí al doctor Huerta, Francisco, el tema de la agitación y tomando el ejemplo de Bogotá, y sin olvidarnos lo de octubre del 19, también aquí en Ecuador, ¿no? O sea, uno dice retroceder en las opciones del gobierno, en los planteamientos que hacen, justamente hay sectores que se han vuelto especialistas en que cualquier tema, no solo el impuesto, cualquiera, se vuelve una bandera para echar abajo y desestabilizar gobiernos. Y la democracia, teniendo esta ventaja, tiene también como carga esta desventaja de que se pueden retroceder en las acciones. ¿Cómo conseguir que esta paz social que nos dice Lolo se pueda, no sé, acordar? Eso es posible, Francisco, de la experiencia y de la visualización por lo que puede venir. Yo creo, y saludos a Lola Echeverría, que necesitamos que sea posible. Aquí no se trata de especular sobre si es posible o no, puesto que se requiere que sea posible. Y creo, sin optimismo falso, que vivimos una nueva etapa de la vida nacional en la que no podemos retroceder a los vicios del pasado. La derrota que sufrió el socialismo del siglo XXI en el Ecuador tiene ámbito continental. Es significativa en todo el continente americano. No fue simplemente una victoria ecuatoriana, fue una gran derrota continental de una tendencia, de una manera de hacer las cosas en América Latina que tiene que desaparecer. Definitivamente, tomarse el poder para desde allí asaltarle el poder público y robarse todos los recursos posibles no puede ser parte de la gobernación del estilo de gobierno de América Latina. Entonces la gobernabilidad tiene que darle a la comprensión ciudadana de la situación que se vive, que deja de apoyar la insurrección por la insurrección, obviando los pretextos que puedan darse y por supuesto teniendo cuidado el gobierno en no dar pretextos para que la gobernabilidad se pierda. Llegar a grandes acuerdos con la población. No sé cuánto se habrá logrado para esta alza de pasajes de estos días, pero entiendo que está concertada con diversos grupos sociales para que no se produzca lo de octubre otra vez, en que solo se conversó con un sector dejando abandonados otros.
Por otra parte, la ciudadanía, para poder apoyar la gestión de un gobierno y sus medidas, tiene que tener profunda conciencia de la situación que vive. Y creo que ya hay conciencia de la crisis múltiple que sufre el Ecuador, en lo económico, en lo de seguridad, por supuesto, en relación con la pandemia del coronavirus, y eso determina otro comportamiento ciudadano. En todo caso, no es tan difícil hacer un acuerdo con Pachacute, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano y Creo, donde habría una mayoría a la que poco a poco irían plegando sectores de otras fuerzas políticas que normalmente se dan en el Congreso, como los independientes famosos, que van plegando a la fuerza del gobierno, que el gobierno logre aglutinar. No es fácil, insisto, el gobierno tiene que transparentar las situaciones, ya se sabe que la mesa no estaba servida, se sabe que la situación es complicada. Aspiremos a que una vieja palabra que ha perdido sentido, pero que tiene que ser recuperado, el patriotismo, tenga plena presencia en el Ecuador de estos días. Y ese patriotismo, Francisco, habrá en el Partido Social Cristiano, en la Izquierda Democrática, en Pachacute. En Guayaquil se les conoce más, por ejemplo, a los social cristianos, y hace duda de que pueden de alguna manera abandonar desde el primer momento al presidente electo. Yo no creo que eso ocurra. En esta época se dan todo tipo de rumores y a lo largo de mi vida política no me gusta especular sobre especulaciones. Ya. Vamos viendo, amanecerá y veremos, como dicen los montuyos. Sí, Lolo, lo que acaba de decir Francisco es, sí, hay otras circunstancias, a lo mejor incluso otros comportamientos. Vemos que el presidente del partido, el licenciado Pascual del Chopo, incluso ya se le menciona como embajador del Ecuador ante el Reino de España. O sea que el compromiso puede haber, esas dudas del comportamiento social cristiano, que decían lo van a abandonar, se va a quedar ahí, como que puede valorarse de otra manera. Pachacute, que está en la lucha frente a la CONAIE, la Izquierda Democrática tendrá que conseguir que los asambleístas electos por ese partido se vuelvan militantes. Y hay otros sectores de independientes que incluso algunos dicen podrían salir del propio correísmo, algunos que han aceptado ser candidatos, pero que no son de esos grupos políticos y que han sido electos por ellos. Ahí está un variopinto donde hay que tejer algo, Lolo. Sin duda, Francisco. Todos sabemos por la experiencia del pasado que los bloques legislativos nunca han permanecido tal como han sido designados. Siempre hay cambios y sobre todo siempre hay independencias. La independencia es una palabra diferente, con un valor diferente en la Asamblea Nacional. Independencia en la Asamblea Nacional es liberarse de los partidos para estar disponible para cualquier alianza. Bueno, como sea, el caso es que siempre ha habido una descomposición de la Asamblea y esto permite entonces cambiar un poco el peso de los distintos bloques. Por otro lado, también sabemos de la experiencia, siempre el presidente electo tiene un periodo llamado de luna de miel, es decir, un periodo que goza de popularidad, de confianza del electorado, y en ese periodo puede hacer cambios que afecten a la Asamblea. La Asamblea sabe bien eso y por eso en los inicios se comporta relativamente bien la Asamblea. Entonces es importante, por tanto, que el Ejecutivo rápidamente establezca ciertas leyes indispensables y las envíe a la Asamblea Nacional. A veces esperar a tener la certeza de su aprobación resulta que obtiene más bien lo contrario, que después se asegura la imposibilidad de su aprobación. Hay que, digamos, apoyarse y aprovechar esta oleada de popularidad inicial de un gobierno nuevo. Yo veo que en la Asamblea
los tres bloques que se han conformado, cada uno tiene sus características, pero veo al bloque correísta que siendo el más numeroso es el más aislado y entonces menos maniobra tiene, menos capacidad de maniobra tiene a pesar de ser el bloque mayoritario. No mayoritario, sino la La minoría primera más grande. minoría, digamos. Exacto. El segundo bloque han hecho un acuerdo. Esto implica ciertas dificultades también porque van a mantenerse juntos. Las negociaciones en ese sentido pueden facilitarse o dificultarse, pero no es lo mismo negociar con un movimiento que con una unidad previa. Y el bloque de Creo y Social Cristiano, yo creo que seguirán unidos porque es de mutua conveniencia. Y me parece interesante la aproximación que ha hecho, por ejemplo, el Partido Social Cristiano. En concreto, el asambleísta Kronfle, que es la cabeza del partido en la asamblea. La aproximación de él es, primero, veamos en qué coincidimos, cuáles son las urgencias en las que todos estamos de acuerdo. Sobre la base de qué cosa nos une, es más fácil también reconocer en qué estamos en desacuerdo y cómo afrontar lo uno y lo otro. En ese sentido, yo creo que es más fácil llegar a acuerdos, pero en esta primera etapa que digo que tiene cierta fuerza el gobierno nacional. Claro, Francisco, esta luna de miel puede terminar rápidamente dependiendo de lo que se plantee. Como dice Lola, hay que aprovechar esta luna de miel, la reforma tributaria, algunas cosas, pero están pendientes cosas que el país estaba buscando, como eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o por lo menos limitarlo en sus funciones, cosas que esta asamblea por cálculo político no lo hicieron. Se comienza a tratar con mayor fuerza la necesidad de eliminar y también limitar al Consejo, sino al Consejo de la Judicatura, que comenzó a hacer pruebas, a tener unas, y no es que digamos que no hay que juzgarlos, creo que hay que juzgar al Consejo de la Judicatura, pero no por este Consejo de Participación, sino un juicio político sería indispensable. Y frente a eso asoma esta propuesta de Simón Espinosa, que dice, oigan, hagamos un referéndum con la Constitución del 98 y la del 2008 para poner en vigencia una de las dos y trabajar en virtud, según lo que plantea Simón, para ponerle en vigencia la... Todo esto pasa por la gobernabilidad, Francisco. Definitivamente, son los grandes temas. Por supuesto, la agenda legislativa tiene que contemplarlo, pero tiene que ir en algunos con distintas velocidades que en otros. La agenda no puede ser todo al mismo tiempo. Por ejemplo, cambiar la Constitución ya dejaría resuelto el tema del Consejo de Participación Ciudadana, puesto que no existe en textos previos. Por el estilo, siempre queda la fórmula de la muerte cruzada. Y Esperemos que no tenga que aplicarse. En cuanto al comportamiento de los bloques, hay líneas rojas que vienen desde la campaña, que podrían evitar que se den pasos que pueden alterar la gobernabilidad en la opinión nacional. Por ejemplo, la creación de nuevos impuestos. En esto se ha venido manifestando a lo largo de su vida política el Partido Social Cristiano como opuesto. En la alianza con Creo fue una de las condiciones en las que parecen también coincidir. Entonces hay elementos que juzgados uno por uno van a dar paso a la agenda legislativa que tiene que ser elaborada con mucho cuidado. Definitivamente uno de los nombramientos que tiene que ver con el futuro de la gobernabilidad es obviamente el de ministro de gobierno y todavía no lo conocemos. De él va a depender en mucho sus vínculos con el aparato legislativo, su conocimiento de los procedimientos que allí se dan y la posibilidad de mantener tranquila la República. En lo que respecta al Consejo de Participación Ciudadana, su eliminación ya fue decidida por una recolección de firmas
pero la Asamblea hizo caso omiso de ese esfuerzo ciudadano. Y queda, pero está pendiente en la Corte Constitucional. Además, pero se puede aprovechar, Francisco, cosas irregulares que tienen que dejar de ocurrir, ¿no? Se puede aprovechar este avance que ya tuvo esta propuesta ciudadana para seguirlo tratando a lo mejor, o hay que reiniciar todo el proceso y si ve viable o no Francisco Huerta la propuesta de Simón Espinosa. Nosotros hemos apoyado esa propuesta de Simón Espinosa, nos parece lo más coherente. Una asamblea constituyente tiene una enorme cantidad de circunstancias negativas, pero una consulta popular que determine que entra en vigencia una nueva constitución, que sería alguna de las tantas que hemos escrito, daría paso a una formalidad constitucional nueva, distinta, que permita la gobernabilidad y vaya eliminando algunas de las novedosas creaciones de la Constitución del 2008. Sí, entonces, pero todo eso depende de cómo se vayan arreglando los bloques y hasta dónde lleguen los acuerdos. E incluso eso que acaba de decir Francisco Huerta, Lolo, es indispensable ver quién va a hacerse cargo de la cartera política, ¿no? Y esa cartera ahí está, todavía no se descubre, se han mencionado algunos nombres, pero más bien en la lista de quienes podrían ser. Ahí hay dos dificultades, Lolo, el manejarse con un consejo de participación ciudadana que a lo mejor se anima y quiere nombrar un contralor general, o se anima y sigue juzgando a los del Consejo de la Judicatura, que como hemos dicho, no es que no haya que juzgarles, sino que hay que ver quién les juzga dependiendo lo que ha dicho la propia Corte Constitucional. ¿Cómo ves esta posibilidad de llevarnos a un referéndum por la Constitución o adicionalmente a lo que Francisco ha dicho, ojalá no se llegue a una muerte cruzada, Lolo? Bueno, me parece a mí que es una solución fácil y por eso tal vez no tan viable. Lo fácil no siempre es lo que se consigue, porque tiene algunos problemas. El uno es que es una especie de referéndum sobre respeto entre el pasado y el antepasado. Segundo, hay una reducción de derechos que puede provocar una reacción muy seria por parte de los grupos sociales, digamos, del correísmo, de Pachacuti, que también perdería muchos derechos supuestamente conquistados y que pueden entonces agitar en lugar de conseguir la coordinación, la unión de fuerzas, la gobernabilidad, puede más bien atomizar los intereses y traer nuevos problemas. Otro problema que hay sin duda alguna es el de los organismos de control, porque hay que atenerse a la realidad. El hecho es de que el correísmo consiguió mediante el Consejo de Participación Ciudadana poner en los organismos de control las personas apropiadas para sus intereses. Vino el gobierno de Lenín Moreno y mediante el nuevo consejo, el Consejo de Participación Ciudadana Provisional, cambió esos nombramientos por otros adecuados también para el gobierno de Moreno. ¿Qué va a hacer, me pregunto, el gobierno de Lasso? Alinear a esos funcionarios. Se nos congeló, ojalá. Una consulta mediante un nuevo consejo. Y está un problema de fondo, es la intención de controlar a los organismos de control. Esta ha sido una de las claves políticas de todos los gobiernos. Esto que nos dice Lolo, Francisco, que es la clave, ¿no? Está, por ejemplo, el tema del contralor, que ahora mismo es la subrogante del subrogante en funciones y que tiene una connotación muy dura para
esta transición, ¿no? Una connotación de un contralor que ayudaba en el proceso a salir, a clarificar lo que nos estaba pasando, pero que termina siendo el mismo enjuiciado. Y entonces Lolo nos advierte las cosas que, si bien pueden ser fáciles, las complicaciones. Habría que garantizar algunos de los derechos que constan en la Constitución del 2008, Francisco. Definitivamente, allí viene la capacidad de negociación del nuevo ministro de gobierno y de quien maneje los bloques legislativos. El propio Kronfle por los socialcristianos y no sé quién por Creo tendrán que estar activos negociando con los otros legisladores. Después, claro, tuvimos el problema de las declaraciones de Francisco Jiménez, que encendieron el cotarro antes de tiempo y dieron lugar a que se pensara que sobre la base de la gobernabilidad era todo posible. Creo que eso a las finales hizo un bien a la República, puesto que el rechazo fue unánime a este tipo de posibilidades. El Ecuador quiere las cosas de otra manera. Allí se trazó una fuerte línea roja. Gobernabilidad sí, pero no en base de impunidad. Yo creo que eso está claro. De allí para adelante, por supuesto, coincido con Lolo, que no siempre lo más fácil es lo más fácil de conseguir, lo sencillo. Pero hay que intentarlo por esta vía. No hay otra alternativa en este instante. E insisto, hay que trabajar con la opinión nacional en base de tenerla ampliamente informada de la realidad de la situación. Yo creo que, como decía Angela Merkel, un gobierno que llega quiere gobernar el país a pesar de que conoce cuáles son las dificultades del ejercicio que se le pone por delante. Creo que Guillermo Lasso tiene clara la visión de qué es la república de la que se hace cargo. Pero creo que al país le hace falta tener más certeza de la magnitud de los problemas para contribuir con su comportamiento a la solución de los mismos, para no caer en manos de la politiquería y que 4 ciudadanos del Congreso o de las instituciones sociales intenten maniobrar la República a su gusto en función de sus intereses. Eso es lo que tiene que evitarse. Transparencia, esta es la situación, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que están solicitando los otros para poder sumarse. Estos son temas que son ideológicos y estos son temas que son puros intereses creados. Diferenciado eso, evidenciado eso, negociar sobre la mesa, no por debajo de la mesa, porque es la suerte de todos, la suerte de la República la que está en juego. Claro, Lolo, la suerte de la República, como ustedes la miran, necesita de una carga de responsabilidad política y de patriotismo, como ha dicho Francisco Huerta, cosa que no es, pues no existe en abundancia en la política nacional, aunque, como dice también Francisco, la sociedad está trazando líneas rojas por donde se pueden y se deben mover. ¿Hay espacio para entonces una negociación distinta en el tratamiento constitucional, que es evidente que es indispensable? Que podamos llegar a acuerdos incluso en esto de la elección del presidente y de la estructura de la Asamblea Nacional, sin olvidar los temas de los municipios, en donde las dos principales ciudades tienen alcaldes con, por decirlo de alguna manera, con dificultades, Lolo. Claro, sí. Estas dificultades municipales se resolverán, yo creo que pronto. Lo más difícil es a nivel nacional ver el problema. Yo creo que hay que hacerse cargo de la complejidad. El problema es extremadamente difícil y no tendrá salida el gobierno si es que no tiene algunas cosas fundamentales, y una de ellas es el apoyo popular que mencionó Pancho Huerta.
El apoyo popular es importante porque así la oposición no se embarca en cosas impopulares o no se embarca en cosas complicadas cuando el gobierno está en su periodo de luna de miel. Esto es por eso decía que tienen que aprovechar el gobierno de Lazo este periodo en el que si convoca una consulta popular la gana. Si deja pasar el tiempo, esa victoria se diluye. Pero hay que plantear las cosas con la debida prioridad, porque el problema de la gobernabilidad se dice rápido, pero es extremadamente complejo porque involucra la gestión financiera y macroeconómica, la protección y desarrollo social, la productividad y competitividad del aparato productivo, la seguridad y la protección ciudadana y la política internacional y la seguridad nacional. Todo eso involucra la gobernabilidad. Entonces estamos reduciendo a unas cuantas prioridades, pero no hay que perder de vista la totalidad porque así se hace cargo de la complejidad del problema. La ciudadanía también tiene su participación porque tiene que ver que, dadas las dificultades que confronta el gobierno, necesita un apoyo, digamos, mayor que lo que usualmente tiene en los inicios de un nuevo gobierno. Y aquí, por ejemplo, una prioridad fundamental es esto de la salud y las vacunas. Si el gobierno cumple la oferta de las vacunas, que es de paso una oferta extremadamente difícil, porque no hay provisión de vacunas como para tener todas las vacunas deseables para poder cumplir en 100 días 9 millones de vacunados. Esto es una oferta complicada, pero si cumple esa, yo pienso que recuperaría un nivel de confianza fundamental, importantísimo, para poder entonces contar con el apoyo popular para la aprobación de otras leyes importantes. Esa aprobación de leyes pasa entonces por esta relación. Le escuchábamos decir al ex candidato presidencial, al doctor Yacu Pérez, decía que si fue difícil controlar a 7 asambleístas, ¿cómo va a ser de difícil controlar a 27? Él veía que de ahí van a tener, según su pensamiento, según lo que ha visto, por lo menos 3 grupos. Y entonces, claro, ahí dice, estas mayorías sí pueden volverse móviles, Francisco. Hay que jugar con esto, pero y hay que aprovechar lo que dice Lolo. A lo mejor esa consulta tiene que hacerse en los 3 o 6 primeros meses del gobierno para que tenga éxito lo que se consulte, Francisco. Definitivamente los tiempos son claves y por supuesto que abarca toda la amplia gama que hace complejo el fenómeno. Pero allí uno de los cuidados son las declaraciones erróneas, más que solo los actos, que pueden ser juzgados con más o menos dureza, entendiendo la razón por la cual se los toma. A veces una declaración puede generar más alboroto del necesario, sin justificación alguna. Por ejemplo, yo no entiendo por qué en este instante se habla sin decir voy a reformar la actual ley de seguridad nacional y vamos a transformar el actual SENAI en otro tipo de organismo. En lugar de lo que se dijo, voy a acabar con esa institucionalidad. En este instante lo estratégico es clave y tener un sistema de inteligencia estratégica es indispensable. Es indispensable, ¿no? Sí. La situación con la frontera colombiana ya sabemos cuál es. Y por el estilo del sicariato y toda la presencia del narcotráfico, hace imprescindible ese tipo de organismos. Y Entonces, cuidado con las declaraciones también, ¿no? Claro, si bien lo del asambleísta Jiménez un poco bajo
mucha gente está convencida, Francisco, de que fue un globo de ensayo, a lo mejor que no venía del presidente electo y de su grupo parlamentario, sino más bien de los amigos del señor asambleísta Jiménez, que habrá hecho cuando fue gobernador del correísmo. Y esas declaraciones, como Francisco Huerta Montalvo ha dicho, señalaron esa línea roja, pero van a insistir en tener acuerdos. El presidente ha dicho, la justicia se encarga de eso, pero pueden motivar movimientos contra la justicia, Francisco. Yo pienso que tienen que respetar lo que claramente se expuso como una manifestación del sentimiento popular. Gobernabilidad sí, pero sin impunidad. Si el precio que hay que pagar para garantizar, entre comillas, gobernabilidad, entendida esta como mayoría legislativa, es la impunidad, resulta, para mi modo de entender, un precio muy alto por la estabilidad. La estabilidad tendría que darla el resultado, su cercanía con la ciudadanía, la oportunidad de hacer las cosas aprovechando la luna de miel que dice Lolo, y de allí para adelante vamos viendo paso a paso. En el país es difícil hacer planificación a mediano o largo plazo. Vivimos en base de la coyuntura, pero la coyuntura es el arte de la política, que es lo que esperamos que sobre en el nuevo gobierno, y de eso depende su equipo de gobierno. Claro. También hemos tenido alguna serie de complicaciones que el país en los nombramientos, con los nombramientos previamente anunciados. Así como hay unanimidad en Maya Montaño, no hay la misma sensación respecto de otras designaciones, pero se está tolerando, ¿no? Sí, y ahí hay un ejercicio de tolerancia que le están diciendo al presidente, bueno, usted se está corriendo un riesgo, pero también, Lolo, aquello de gobernar para todos, y el propio presidente había dicho incluso gobernar con los que no votaron por mí o con los que estuvieron con los contrarios, digamos así, ¿no es cierto? Algunos dicen, oiga, pero eso es darnos lo mismo de lo mismo. ¿Y cómo será que una subsecretaria elevada ministra del presidente electo tiene una cantidad de fusiles al frente que casi no le dejan, ¿no? Pero comienza, como dice Francisco Huerta, a tolerarse. ¿Hasta qué niveles llegará esa tolerancia? Francisco dice, acuerdos de gobernabilidad por impunidad, eso queda clarísimo que no, frente a la ciudadanía, eso no es posible. Pero hay que integrar también a los que no votaron por Lazo, Lolo. Claro que sí, porque en eso consiste la democracia. El presidente es elegido por mayoría de votos, pero es elegido para gobernar a todos. Estos gobiernos de cofradías fácilmente se convierten en dictaduras, o por lo menos en autoritarismos, porque la aceptación de la oposición deviene de la aceptación de los diferentes, no de la devaluación ni de la eliminación de la oposición. La facilidad para gobernar puede conducir a eso. Pero aquí hay dos principios democráticos claves que hay que aceptar. De parte del ganador, que deja de ser el candidato de un partido para convertirse en el presidente de todos. En ese sentido, tiene que exhibir cierta apertura para incluir incluso las propuestas de otros candidatos que han tenido gran apoyo popular, no hasta desfigurar su programa y su ideología, pero sí para dar oportunidad de que todos entiendan que hay un solo gobierno. Y por otro lado, de parte de los perdedores, tienen que aceptar que quien fue elegido para gobernar para todos, y que los demás ciudadanos, aceptar la derrota quiere decir aceptar el gobierno que fue elegido por la mayoría. Estos principios democráticos no siempre se respetan y por eso se transforman en oposiciones que van a derrocar al gobierno o gobiernos que se convierten en autoritarios.
esta maleabilidad, esta perspicacia para abrir los programas de gobierno hasta cierto punto, para hacerlos inclusivos. Esto ha exhibido ya el presidente Lasso. Claro que no es tan fácil la ejecución de esas propuestas, pero en cuanto a los principios, a las declaraciones, me parece que ha sido muy bien recibido y en ese sentido tiene amplias posibilidades de ser aceptado por todos e inclusive provocar cierta apertura en la oposición. En cuanto a esta declaración del asambleísta Jiménez y también de las designaciones de uno de los ministros, a mí me parece que ahí están una de esas aparentes facilidades. Desde el punto de vista del análisis teórico o hipotético, parece fácil. Usted, una alianza con el bloque, con la minoría más grande, si sabe con quién debe hablar, si sabe cuál es el precio y cuáles son los objetivos, gobernabilidad y paz social, parece un buen negocio, parece fácil. Pero claro, se topa con que el pueblo eligió otra cosa. La decisión popular no concuerda con eso, no concuerda con las facilidades para gobernar. Y tampoco concuerda con la lucha contra la corrupción, con el combate a la impunidad. De manera que lo que parecía inicialmente fácil, después se transforma en algo absolutamente inviable, prácticamente imposible. Claro, entonces las líneas rojas están planteadas. Les consulta a los dos para concluir y agradecerles. El presidente deberá nombrar un político de carrera, alguien que ya tenga experiencia, o puede conseguir un politólogo, alguien que haya estudiado al país y que sin experiencia, pero con propuestas, lleve adelante. ¿Cómo debe equilibrar este frente político, que no ha de ser solo el ministro del Interior o el ministro de Gobierno, nuevamente se llama así? Y que encaje esto para la transparencia que piden tanto Francisco Huerta como Lolo Echeverría. Francisco, ¿por dónde debe decantarse el presidente electo en lo político? Yo creo que debe tener un político con fuertes vínculos parlamentarios, pero con una imagen pulcra, para que ni siquiera le hagan propuestas deshonestas. Se sabe que las va a rechazar. De todo modo, déjame decir, tocayo, una reflexión sobre un suceso que no podemos dejar de lado en este análisis. La prueba de la tolerancia no solo es en relación a cómo el pueblo recibe las acciones del gobierno, sino también cómo el gobierno recibe ciertas circunstancias que le toca tragar grueso. La resolución de la Corte Constitucional respecto a la descriminalización del aborto en caso de violación en personas normales es duro de tragar para un gobierno como el de Guillermo Lasso, pero lo ha asimilado y muy bien, diciendo que sus creencias personales son una cosa y su ejercicio gubernamental otra. Allí le está dando una lección de comportamiento a la clase política ecuatoriana. Y eso tiene que tener una repercusión semejante, por lo menos como aspiración. Dicho esto, obviamente que no va a ser sencillo, hay que aprovechar la luna de miel, hay que formar un ministro de gobierno y un sector político sólido en base de buenas designaciones, e insistiría yo manejarse más prudentemente en cuanto a las declaraciones, no dar declaraciones sobre temas sustantivos en la primera rueda de prensa que se le ocurre ponerle los micrófonos a cualquier periodista, sino un poco comenzar a pensar que es la palabra del presidente. Presidente electo todavía, pero presidente de la República al fin y al cabo. En esa línea, manejando con prudencia y trabajando fuerte en los enlaces, en los grupos de acuerdo, en los temas en que están de acuerdo, y comenzando a separar lo duro, lo complicado, lo mediano plazo, lo largo plazo, lo imposible, va a ser más fácil el gobierno. Insisto en que de momento tiene la ventaja
de la simpatía nacional, que yo creo que ha crecido de un bloque anticorreísta a un bloque de simpatía con Guillermo Lazo. Ha habido esa evolución que es interesante. Ya no se trata a estas alturas de la situación nacional de solo el anticorreísmo, sino que se ve en la conducción de Lazo la posibilidad de progreso en libertad. Y claro, y esa sensación, yo diría, el 12 de abril tenía ya esa bocanada de aire fresco, Lolo, pero sí hay esta sensación de que esto es posible, de que puede ir más allá de lo que ha pasado. ¿Concordarías entonces con Francisco Huerta que siendo difícil la tarea, y tú mismo la has planteado así, podamos plantearnos un proyecto político nacional? ¿O es soñar demasiado? No, yo creo que sí es posible tomando ciertas precauciones. Digamos, un político maduro que tenga buenas conexiones y que tenga honradez, eso es esencial. Concuerdo con Pancho en eso, para manejar el Ministerio de la Política. Pero también hay otras cosas, digamos, más secundarias, pero fundamentales, porque por ahí es donde se cometen los errores. Por ejemplo, ahora en la era del Twitter en que vivimos y que se pretende gobernar por Twitter y que se proliferan las redes y que se manejan no con investigaciones, sino con filtraciones. Y, hablamos hace poco de echar a rodar globos de ensayo. Este tipo de cosas hasta cierto punto estorban la gestión de un ministro. Entonces, lo que se necesita es manejar con sagacidad, con inteligencia, con prudencia las negociaciones, no anticiparse, no permitir filtraciones ni echar a rodar bolas, porque eso lo único que hacen es entonces poner el énfasis o en las dificultades insuperables o en las facilidades aparentes. Pero la negociación es compleja y tiene que llevarse con paz y darse también el tiempo necesario. Pero en la designación del ministro que maneje estos contactos políticos y estas propuestas, yo creo que ahí está la clave para el éxito del gobierno, Francisco. Muchísimas gracias a Pancho Huerta, gracias Pancho por acompañarnos y a Lolo Echeverría también por reflexionar. Estaremos en contacto para ver cómo avanzan las cosas. Francisco, muchas gracias. Lolo, muchas gracias. Con mucho gusto. Saludos, un abrazo. Un abrazo también. Hasta luego. Gracias. Han estado con nosotros el doctor Francisco Huerta y el licenciado y arquitecto Lolo Echeverría. Con eso estamos concluyendo el día de hoy, el primer día de mayo. Recordarles nuevamente que ha sido hoy San Felipe y San Santiago. Desearles un buen día. Nos estamos encontrando el